Profesor, Muy buenas tardes, estimados y estimadas. Vamos a continuar con nuestras sesiones sobre la guerra en Ucrania, consideraciones políticas, económicas e históricas en un orden internacional en transición. Y ahora vamos a revisar, después de unas semanas y unos días muy agitados, estamos revisando el capítulo 4, ahora sí, la interdependencia económica y guerra en Ucrania, ¿no? Que es el capítulo 4 de Farid Kajat. Bien, y va a continuar su posición nuestro amigo Juan Carlos. Así que, sin más preámbulos, agradecer tu tiempo, tu esfuerzo. Y bueno, Juan Carlos, estamos aquí todo oídos para poder tener la información y al final debatir lo que has mencionado, ¿no? Muchas gracias, Juan Carlos. Tienes el pase. Adelante. muchas gracias, profesor Álvaro, y buenas tardes a todos los presentes. Con todo lo calculador que parece Putin desde el inicio de la guerra y con acciones anteriores, ¿cómo es que, tras el inicio de esta, perdió 300.000 millones depositados en entidades financieras de potencias occidentales? Con esta idea, previa a iniciar con la exposición del capítulo, vamos a abordar unos cuestionamientos y también orientar la exposición de hoy día para poder descubrir qué es lo que el autor Farid Kajat propone a dar respuesta a ello. ¿Cuáles son los motivos por los cuales Rusia inició una guerra primero con 300.000 millones en en entidades occidentales? ¿Y de qué manera Putin perdió o Rusia perdió ese dinero? Bien, con eso dicho, me gusta mucho iniciar con estas presentaciones dando este tipo de introducciones. Este es un video de otro curso que pude dar, Ujú. pero también encaja muy bien con el análisis actual, ¿no? Eh, Vamos a terminar de verlo para continuar. Claro, claro. ¿Se alcanza a escuchar, profesor Sí, Héctor? sí, sí, sí. Ahora no se escucha nada porque no sé qué pasó. Ok, genial. Bien, Ya. es que ya están todos despiertos con esa pequeña intro. Ujú. Primero vamos a analizar el título del capítulo, la interdependencia económica y la guerra en Ucrania. Lo que Farid Kajat aborda en el capítulo es un análisis desde la teoría de juegos. Sí. Este concepto y este constructo teórico de las relaciones internacionales va a ser explicado a lo largo de la exposición de hoy, por lo que lo primero a explicarse es qué es la interdependencia económica. En las relaciones internacionales más tradicionales, e incluso ya un poco más en el lenguaje común de los noticieros o la opinión pública, se habla de la interdependencia económica como una medida para garantizar la paz. Este precepto, que fue brindado por la teoría liberal de las relaciones internacionales, con una herencia un poco más anterior a ella, de la teoría política, presenta dos principales premisas. Una, que es la tradicional, y otra un poco más desarrollada por Farid Kajat y aquellos estudiosos de la interdependencia. La primera, los costos de la fuerza de las guerras elevan, elevan los costos, disminuyen la posibilidad de que se emplee el uso de la fuerza. Es decir, si dos estados comercian productos que entre ellos se complementan, son socios comerciales, uno depende del otro, entrar a una guerra para ellos, entre ellos, es más costoso, porque van a perder mercado, van a verse afectados económicamente y, por supuesto, estos costos elevados disminuyen las posibilidades de una guerra. Se renuncia por estos, o son un incentivo para renunciar al empleo de la fuerza. Esta es la premisa tradicional de la interdependencia, la más desarrollada, diría yo, pero hay una que complementa ese hecho que propone Farid Kajat, ¿no? Es que los estados interdependientes, aparte de eso, deben sumar los beneficios que perderían como producto de la guerra, de que se desaparezca o se reduzca la interdependencia económica, ¿no? Y lo voy a desarrollar en el siguiente análisis No, racionalista que hace Farid Kajat, ¿no? ya. Imaginemos tres agentes eh, eh, que existen en un escenario internacional, ¿no? El agente A, el agente B y el agente C, cada uno como estados, en el cual el país A y el país B tienen una relación de interdependencia, pero el país A y el país C son aliados.
En este hipotético escenario, el autor, Cajat, nos dice, ¿qué pasaría si B amenazara a C? ¿Qué pasaría? No sé, ¿alguien tiene una idea de lo que ha leído? Profesora, pero tal vez, ¿cuál sería el supuesto? ¿Qué es lo que pasaría si B amenaza a C siendo A y C aliados? Si B amenaza a C, entonces, si hay una interdependencia, hace haber afectado, ¿no? Correcto, sí. Mm. Ya. Continuando con la premisa anterior, si es que la interdependencia entre dos estados hace que disminuyan la probabilidad de conflictos, también lo que va a pasar es que mitigue las posibilidades de que haya un apoyo militar a un enemigo en común, perdón, a un enemigo a un enemigo que es mi aliado. En este caso, la posibilidad de que apoye en esta guerra en esta amenaza a B son menores porque tiene una interdependencia con este Estado. Entonces, al tener una interdependencia con B, por más que C sea su aliado, lo que sugiere el autor es que las posibilidades de que A apoye a C como aliado disminuyen porque tiene una relación de interdependencia con B. Repito este enunciado. Al existir una interrelación de interdependencia entre A y B y una relación de alianza de A entre C, si C y B entraran en un conflicto o hubiera una amenaza, lo lógico sería que A apoye a su aliado, que C. Sin Ujú. embargo, a partir de la interdependencia, para A entrar en un conflicto con B, esto aumentaría costos o tendría un efecto de pérdida para A. Entonces, hay un efecto también consecuente de la interdependencia, que es que disminuye las posibilidades de apoyar alianzas existentes cuando se enfrentan a países con los cuales un Estado tiene relaciones de interdependencia. Entonces, Juan Un caso Carlos, de... ahí Sí, sería, profesor. este, o sea, la interdependencia es la dependencia económica, ¿no? La interdependencia económica se refiere, ¿cierto? Correcto, O así sea, es. estamos suponiendo que A y C pueden ser aliados políticos, pero no económicos. O puede que sí lo sean, pero también existe una relación de interdependencia entre A y B, que Ujú. hace que sea más costoso para A apoyar a C. Claro, Por ejemplo, claro. lo que, lo que se sugiere que Putin creía con el caso de Alemania, al ser un país que tenía una relación de interdependencia con Rusia a partir de las relaciones energéticas entre ambos, en este caso la transmisión de gas para el Ujú. funcionamiento de su industria, se sugiere que Alemania no apoyaría a Ucrania, puesto que tiene una relación interdependiente con Rusia, ¿no? Que Ujú. puede ser uno de los casos, pudo haber sido uno de los casos, que Alemania no apoyara a Ucrania por la relación interdependiente con Rusia. Es una suposición que pues no se cumplió, pero es un escenario posible. Bien, a partir de ese análisis racionalista podemos entender, a grosso modo, la interdependencia es algo de lo que se aborda en el capítulo también. Ahora, lo siguiente, como hemos visto en el análisis anterior, lo que hicimos fue definir actores y sus relaciones y a grosso modo, cuáles son sus intereses, ¿no? Esto es precisamente lo que hace la teoría de juegos, que para explicarlo, ya que el texto no lo aborda en profundidad, eh, puede ser tal vez un poco complicado de explicar, de entenderse para el común de los lectores. Yo he puesto un extracto de una película a la derecha, que espero podamos compartir y ver juntos, Ah, que bacán. va a explicar más o menos con un ejemplo qué es la teoría de juegos. Me confirman si se puede escuchar, por favor. Ya. Vamos a ver. Nash, deja de acariciar esos papeles por 5 segundos. No pienso pagar tus cervezas. No venimos a eso, amigo. ¿No les parece que se movió en cámara lenta? ¿Preferirá una boda grande? ¿Un duelo, caballeros? ¿Pistola o qué? No has aprendido nada. Recuerden las lecciones de Adam Smith, el padre de la economía política. En la competencia, la ambición individual sirve al bien común. Exacto. Todos para sí mismos, amigos. Y aquellos que fracasen se rezagarán. Pues yo no voy a fracasar. Puedes llevar a una rubia al agua, pero no hacerla beber. No, no era así. Shh, quietos. Mira hacia acá. Está viendo a Nash. Oh, Dios.
Bueno, va a la cabeza, pero dejen que abra la boca. Como la última vez. Adam Smith fracasó. ¿De qué estás hablando? Si todos fuéramos por ella. Nos estorbaríamos. Y al final ninguno la tendría. Entonces iríamos por sus amigas. Pero nos daría la espalda, pues a nadie le gusta ser segunda opción. Pero ¿qué tal si nadie va por la rubia? No nos estorbaríamos. No insultaríamos a las demás chicas. Y ganamos todos. Nos acostaríamos todos, ¿no creen? Smith decía que lo más productivo es que todos en el grupo vieran por sí mismos, ¿cierto? Eso Sí, dijo, ¿cierto? cierto. Está mal. Le falta algo. Porque lo que es lo más productivo es que todos en el grupo vieran también para ellos y para el grupo. Nash, es un plan para salir con ella, púdrete. La dinámica de los gobiernos. Se hacen patentes, Adam Smith fracasó. Cuidado. Gracias. Bien, lo que están viendo a la derecha es un extracto de una película que lo que es teoría de juegos se explica como el equilibrio de Nash, que habla de una situación en la cual el equilibrio de las pérdidas y las ganancias permiten la situación más ventajosa y favorable para cada uno de los actores. Esto es un ejemplo de lo que es la teoría de juegos aplicada en una situación cotidiana, pero básicamente lo que están viendo son 5 hombres que su principal interés es ligar con la rubia. Ese es su objetivo, su interés principal. Como jugadores es lo que para ellos es ganar. Ganar para ellos significa quedarse con la rubia. Entonces, lo que hace Nash es analizar costos, beneficios y suposiciones, que es lo más importante. Ya que él lo ve como un juego y los 5 están jugando, la suposición de los posibles escenarios es fundamental en el análisis de teoría de juegos, porque no solamente te lleva a pensar, a hacer análisis predictivos, sino también a partir del análisis racional, poder analizar una situación particular para intentar definir qué es lo que los actores en una situación específica estaban intentando o intentando ganar uno y qué suponían que iba a pasar. Cuáles eran los costos, beneficios y suposiciones que hacían en un determinado y específico espacio, evento o juego, ¿no? Entonces, esta interacción que hacen los chicos en el video depende de que ellos actúen racionalmente, ¿no? Es decir, de que consideren objetivamente ventajas, desventajas, costos y pérdidas, digamos, o costos y beneficios, dentro de este juego que ellos hacen para conquistar a la mujer rubia. Que por supuesto a nivel internacional es más complejo y hay muchas más variables y costos y beneficios y suposiciones que hacer. Espero que de esta forma se haya explicado la teoría de juegos de forma más pautada y simple. Voy a continuar. Y ahora, algo que el autor define como relevante tener en cuenta al momento de hacer un análisis de teoría de juegos son las señales costosas. ¿Qué son las señales costosas? Son acciones, eventos, todo aquello que puede implicar que existe un costo significativo al momento de que uno de los actores pueda realizar una acción. Por ejemplo, una señal costosa, en este ejemplo que vimos en el video en el anterior, podría ser que la rubia solamente mira a Nash, ¿no? Entonces, para los demás que no sean Nash, una señal costosa es que está interesado en Nash. Si yo me acerco, voy a perder, ¿no? Porque ya lo estaba viendo a él. Eso es un ejemplo de una señal costosa, ¿no? Ahora, para el caso de Rusia y la invasión de Ucrania específicamente, lo que dice Farid Kajat es que no hubieron señales lo suficientemente costosas de los países de la OTAN frente a lo que Rusia podía hacer o frente a la invasión en Rusia. Por ejemplo, Rusia creía que la OTAN y el Grupo de los 7 aplicarían sanciones o que países como Alemania apoyarían a Ucrania. Por supuesto, todo eso cambió cuando se dio la invasión,
Pero hasta antes de haberse dado la invasión, los medios rusos confirmaban esta hipótesis y Putin también confirmaba esta hipótesis, ¿no? Eso, por supuesto, se filtró después, pero lo que pasó con la anexión a Crimea es un ejemplo que evidenciaría que no existían las señales costosas suficientes, porque cuando se dio la anexión de Crimea, no hubieron sanciones o no se efectuaron las sanciones como debían darse y tampoco hubo señales de los países de la OTAN de amplificar la acción militar. Entonces, esta evidencia previa ah, generó que no hubieran señales costosas para Rusia. No había un desincentivo a la invasión, no lo suficientemente al menos. Ok, lo que están viendo en pantalla ahora es un poco más lo que estaba explicando. Lo que estaba en juego en Ucrania en el 2022, si bien es cierto, no era comparable a lo que estuvo en juego en el 2014 con Crimea, eh, Rusia podía, a partir de eso, tener errores de cálculo, ¿no? ¿Qué fue lo que pasó? Eh, Según el autor, lo que trata de explicar es lo siguiente, ¿no? Cuando pasó lo de Crimea, la construcción de todo alrededor de Crimea le daba una situación ventajosa a Rusia en tanto la etnicidad y la historia de Crimea y la mayoría de su población tenía un motivo para reivindicar a Rusia en esta solicitud o reclamo que fue accionado de forma militar. Entonces, fue distinto comparado a lo que pasó en esta invasión a Ucrania. Y ese fue probablemente un error de cálculo o de información que tuvo Rusia, ¿no? Rusia, según lo que se filtra por los medios occidentales posteriormente, es que hubieron errores de cálculos, porque Rusia suponía, según medios occidentales o según el autor, que Kiev caería en manos de Rusia en cuestión de días. Otra vez, ese hecho no pasó. Pero a partir de esto es sumamente importante resaltar esto de errores de cálculo o errores de información. Lo vamos a seguir desarrollando, pero mantengamos esa palabra en nuestra mente. Errores de información. Hasta aquí, ¿me copian con claridad? Profesor Álvaro, Héctor, Cristóbal. Totalmente. Sí, adelante, Juan Carlos. Genial, excelente. Bien, entonces, Farid Cajat habla de un tema un poco más técnico respecto a las señales costosas y todo ello, que es que desarrolla un poco a nivel teórico y conceptual lo de las sanciones económicas y su rol dentro de las relaciones internacionales. En este caso, vamos a comparar las sanciones económicas con lo que la chica rubia podía hacer frente a las 5 personas. Por ejemplo, lo primero, la eficacia de las sanciones económicas se pueden dar en dos tipos de casos, ¿no? La aplicación de una sanción y el éxito de esta, o la aplicación de una sanción y un éxito parcial. El primero es que el Estado modifica su conducta respondiendo a esta sanción que se da. Por ejemplo, la chica rubia pudo haber estado viendo Nash, pero cuando alguien se le acercó, simplemente pudo haber volteado el rostro, ¿no? Y con eso, el otro chico que se le acercaba, que pudo haber sido Juan Carlos, pues se daba media vuelta y se iba, ¿no? Le aplicó una sanción económica. O ejemplo similar, ¿no? Me voltea la cara, me aplica una sanción económica, pero yo soy terco, entonces digo, bueno, no me voy a rendir, voy a ir con 2 tragos. Y voy y le acerco un trago y por supuesto yo consumo un trago. Como veo que sigue volteada, pues se lo dejo en la mesa y me retiro, ¿no? Mi intención duró un poco más, fue un éxito parcial. Intenté hablarle y no pude, pero no me rendí ante esa amenaza o ante esa sanción económica. Esto sucede a nivel más escala a países, con lo que son eh, sanciones económicas a cuentas bancarias puestas en estados occidentales, para el caso de Rusia, o aumento de lo que son tarifas aduaneras, sanciones o castigos no arancelarios, como son prohibiciones a ciertos tipos de exportaciones agrícolas, militares u otras, aumentar, no sé, por ejemplo, las barreras de calidad sobre ciertos productos. Pueden estar dentro de lo que son sanciones económicas, no arancelarias, pero generalmente a las sanciones económicas los autores se refieren valga la redundancia, congelamiento de cuentas, eh, mm, no comerciar en la moneda de Rusia o no comerciar simplemente, entre otros, ¿no? Pero son estas acciones las que Farid Cajat se refiere como parte de lo que pueden corresponder a ser señales costosas. Para el caso,
para el caso en específico de la invasión de Ucrania, primero, lo que dice Farid Kajat es que fueron tardías por sus efectos colaterales. Es decir, por ejemplo, ¿por qué Alemania no fue rápido al tomar sanciones económicas? ¿Por qué no accionó sus sanciones económicas días o semanas después de haber iniciado la invasión? Porque en este caso, Alemania y Rusia tenían una relación de interdependencia. Entonces, en esas relaciones de interdependencia, eh, también quiere decir de que aplicar una sanción perjudicaría también a Alemania colateralmente. ¿Por qué? Porque si Rusia le provee de la energía a través del gas principalmente, el corte de esta provisión de energía a través del gas ruso perjudicaría a la industria alemana. Entonces, se tarda o se tardó, porque Alemania tuvo que buscar fuentes alternativas de energía para poder motivar o promover su industria. Y hasta que las encontró, fue que recién aplicó medidas económicas, no sanciones económicas. Además, lo que dice Farid Kajat es que también se debieron aplicar a insumos no reemplazables para Rusia. Por ejemplo, microprocesadores, ¿no? Rusia no puede producir microprocesadores, no los procesa, no tienen una fuente directa, confiable y, bueno, no tiene la forma de producir ni reemplazar fácilmente estos microprocesadores. Si hubieran sanciones económicas a Rusia, debió hacerse en los insumos no reemplazables, que son más susceptibles o son más riesgosos para Rusia, porque tiene que seguir desarrollando su industria militar, tecnológica y otros, ¿no? Y finalmente, lo que hizo Rusia también, teniendo en cuenta que pudieran haber sanciones económicas, fue prever estas sanciones y prepararse para eso. En este caso, hubo acumulación de reservas internacionales para sostener la cotización del rublo y estableció un fondo fiscal para sostener la demanda agregada, ¿no? Porque sabía, o tal vez previó un escenario de guerra de desgaste, ¿no? Yo personalmente no estoy muy seguro con esta afirmación, pero es algo que Farid Kajat menciona, ¿no? Es probable que Rusia se preparara para un escenario de guerra de desgaste, por lo que añadió o generó un fondo fiscal para sostenerse. Bien, y bueno, ahora, el dilema de seguridad y las sanciones. El texto, creo yo, no sé si cuando Farid habló del dilema de seguridad fue entendible para todos, pero este es un concepto bastante de relaciones internacionales. Entonces, tal vez por ahí faltó explicarlo un poco, yo no lo hubiese entendido si no lo hubiese visto previamente, pero el dilema de seguridad básicamente es una carrera de aumento armamentística entre dos países, entre los cuales buscan, a través de la disuasión, hacer que sus rivales o enemigos dejen de estar armados, ¿no? Es decir, tú te compras una pistola para disuadirme, yo también me compro una. Entonces yo me compro un revólver más grande, entonces yo también. Entonces yo me compro una metralleta para disuadirte, yo también me la compro. Pero ahora yo me compro una bazooka, yo también me la compro. Entonces este dilema de seguridad es, mientras más te quiero disuadir mediante mi armamento, más terminamos armándonos ambos y más probable se hace un conflicto, ¿no? Entonces, básicamente eso es el dilema de seguridad explicado de forma simple. Ahora, yo a la izquierda he puesto el aumento de contramedidas y el aumento de costos, ¿no? Y a la derecha he puesto lo que creería yo, o sea, en un gráfico simple, sería qué hubiese pasado con el aumento de contramedidas y el aumento de costos económicos. A ver, eh, esto es un ejercicio hipotético, no tiene ninguna puntuación real, es para verlo, ¿verdad? Es únicamente para que se pueda ver lo que es el dilema de seguridad, ¿no? Aumento mis contramedidas frente a otro país para poder enfrentarlo porque se está armando más. Y a la vez aumentan los costos de que haya un conflicto. Es decir, eh, si yo me armo, mi enemigo o el país frente a mí, que políticamente hablando no estamos bien, va a aumentar también su armamento. Entonces, esto termina aumentando y aumentando y aumentando y aumentando y haciendo una tendencia hacia la guerra mucho mayor, hacia el conflicto mucho mayor. Ahora, en el gráfico de la derecha, lo que yo he tratado de ilustrar es qué pasa en el caso cuando hay aumento de costos económicos, ¿no? Eh, Bien, cuando se da el caso de los aumentos de costos económicos, cuando aumentan los costos económicos, la tendencia a lo que es entrar en un conflicto es mucho menor que cuando se habla de costos militares, ¿no? Los costos militares son contrapuestos por el rival o el otro jugador armándose, mientras que las sanciones económicas no aumentan los costos militares asociados. Es decir, si me sancionan económicamente, mi rival no va a armarse más, ni yo también, ni yo tampoco. Entonces,
lo que Farid trata de explicar es las sanciones económicas disminuyen los riesgos de un conflicto en comparación con la carrera armamentística, digamos. Subir los costos económicos es más efectivo que subir los costos militares. ¿Sí me logro explicar con eso? Hasta ahí, claro con lo que he dicho. Sí, es decir que no hubo sanciones económicas que realmente tuvieran éxito y que lograran disuadir, ¿no? Esa es la conclusión, creo. Exactamente. Lo que hubo es aumento en los costes militares. Por lo tanto, a la hora de la teoría de juegos, o sea, no lo dice explícitamente, pero Cajat ya explicó antes lo de teoría de juegos, es Rusia ve que la OTAN se posiciona y se arma frente a esta, entonces Rusia, por consecuencia, va a seguir con ese dilema de seguridad armándose y aumentan los costos de la operación militar para ambos estados. En cambio, si las sanciones económicas hubiesen sido mayor previamente o al inicio de la guerra, pues la disuasión hubiese sido mucho más favorable o más posible o factible. Ok, bien. Con eso dicho, algunas de las conclusiones o consecuencias de este breve análisis al capítulo que estamos haciendo, esta recapitulación, es un cálculo racional implica que lo que hemos estado viendo que pudo haber hecho Rusia, dado el fin que se propone alcanzar un actor, este empleará los medios a su disposición para intentar conseguir ese fin al menor costo posible. Desde esa perspectiva, las guerras son producto de problemas de información. Y esta palabra es clave y es fundamental para entender qué fue lo que pudo haber pasado con Rusia. Es lo que desarrolla Cajate en la última parte de su capítulo. Y los problemas de información, para no ahondar mucho en el concepto, se refiere justamente a eso. A deficiencias, errores, inconsistencias, ausencias de información respecto a las variables, respecto a las armas, respecto a las fuentes, a los costos, a los medios, a, a los beneficios que pueda tener entrar en una situación X o Y o respecto al jugador contrario. En este caso, para Rusia, fue subestimar el arsenal militar y humano que pudo haber tenido Ucrania y sus aliados. Pudo haber sido un problema de información, ¿no? ¿Cómo evidencia esto Cajat? Pues menciona algunas cosas, por ejemplo, que la prensa rusa ya estaba preparada para anunciar que Kiev había caído y que Cajat también persiguió a, no recuerdo si políticamente, incluso militarmente, a los generales que le informaron mal, que le brindaron información errónea respecto al inicio de la guerra. Entonces, los problemas de información son los que generalmente llevan al estallido del conflicto. ¿Y por qué es relevante en la teoría de juegos? Porque si la información fuera confiable, si la información fuera verídica y la información fuera precisa, entonces un análisis convergente daría el resultado de esa posible guerra, ¿no? Por ejemplo, lo que dice abajo, si las partes tuviesen expectativas convergentes sobre el resultado que produciría una guerra, tendrían incentivos para llegar a ese resultado a través de una negociación, ahorrándose así el costo de pelear la guerra. Si fuera como en el ajedrez, que ante una situación en la cual yo tengo dos torres y tú solamente peones, yo ya sé que voy a ganar, entonces me rindo, perdón, yo ya sé que tú vas a ganar, entonces me rindo, entonces sería fácil que las guerras lleguen a negociaciones más rápido que simplemente no haya guerras, porque conozco al 100% tu capacidad y conozco la mía en retrospectivas. Hay forma de llegar a un resultado convergente, porque conocemos nuestra información, ¿sí? Ahora, ¿cuál es el problema por el cual se dan las guerras? Es que la información no es confiable. ¿Por qué? Porque tú como jugador me puedes mentir, puedes esconderme información, y porque la información que yo tengo de ti puede ser falsa. ¿Me explico? Entonces, los problemas de información es lo que genera que hayan las guerras, porque la guerra va a ser la única forma de saber el resultado real de lo que hubiese pasado en este caso, ¿no? La guerra me va a dar el resultado más confiable. Ahora, ¿y qué pasaría si no hubieran problemas de información? Según lo que es teoría de juegos y lo que propone Farid Cajat, entonces las guerras podrían terminar, ya tal vez ni siquiera hubieran guerras, sino que habrían directamente negociaciones, porque un Estado ya sabe que va a perder por la información que tiene. Pero por supuesto, los países mienten, la información no es confiable, etc. Frente a este escenario, Cajat también propone lo siguiente, ¿no? ¿Qué pasa si un país como China, aliado de Rusia, funge como negociador, como una tercera parte? Pues eso hace posible las negociaciones, porque ese tercer actor va a garantizar que la información sea más confiable. Entonces pueden tener una aproximación de lo que puede llegar a ser real, ¿no?
si un garante entrara en juego, una tercera parte en este juego, que sería neutral a ambos y que garantizaría la confiabilidad de la información, sería más posible garantizar una negociación, ¿no? Interesante lo de los problemas de información, porque explica muchas cosas, creo yo, y lo he estado buscando y descubriendo un poco más sobre esto. Pues, y finalmente, para terminar con esto del capítulo, Farid Kaja también aborda otros actores que no necesariamente son estatales, sino, por ejemplo, Putin y su autoritarismo personalizado, ¿no? ¿Cuáles son los intereses de Putin en este conflicto? Como es un jugador, pues para Farid Kaja es un jugador real dentro de la teoría de lo que él analiza. Rusia no es un jugador único, no es un jugador digamos, no se evalúa como un conjunto unificado, sino también tiene otros actores que son relevantes para ese análisis, ¿no? Putin y su autoritarismo personalizado es crucial para poder entender también por qué se dio el conflicto. No voy a andar mucho porque ya son un poco más de datos, pero entendiendo cuáles son los intereses de Putin, los beneficios que podría tener con la guerra, las consecuencias de perderla, especialmente por esto, las consecuencias de perderla, es que se puede llegar a entender por qué es que para Putin las negociaciones de paz o detener la guerra y perderla no son ventajosas. Si entendemos cómo piensa Putin y que perder la guerra, cuáles son los costos para él como acorde a sus objetivos, pues entiende también por qué por qué no pararía el conflicto si no es hasta si no es hasta llegar hasta Kiev, ¿no? Y pues en el último punto es lo que les explicaba, que es un poco que China como mediador permite la obtención de información confiable, ¿no? Y finalmente, ¿se puede dar la racionalidad en los actores de la guerra en Ucrania? Pues ya que existen problemas de información, las expectativas no son convergentes, el resultado va a producir o va a seguir produciendo la guerra. Hay incentivos para mentir, porque la guerra es el único medio certero para obtener esa información. Y hay otros actores como Putin que tienen intereses personales y asociados no solamente a Rusia, sino también a los movimientos internos y acciones políticas de él en el país, que hacen más difícil tener información confiable y analizar esto como una teoría de juegos de dos jugadores únicamente. Y una conclusión adicional es que China puede servir como un mediador, como una solución integradora para llegar a las negociaciones, o tal vez otro país neutral, ¿no? Me quedo con esta cita de un cálculo irracional implica que, dado el fin que se propone alcanzar un actor, este empleará los medios a su disposición para intentar conseguir ese fin al menor costo posible, que es, al fin y al cabo, con lo que Cajat intenta explicar por qué es que Rusia inició el conflicto y qué es lo que tal vez esperaba Rusia o suponía que iba a pasar. Con eso, muchísimas gracias por la atención y pues cualquier pregunta estoy abierto a responder. Muy bien, gracias, Juan Carlos.